Saludos chicas y chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren realmente muy bien. Soy Eric, tu profe, y en esta ocasión vamos a tener nuestra primera clase de teoría musical básica 1. Así que te pido que prestes mucha atención y comenzamos. Ok, entonces en teoría musical vamos a empezar entendiendo un poco lo que es el concepto de música. Música es el arte y ciencia de los sonidos. Siempre o la mayoría de las personas siempre la han tomado como arte, pero ustedes tienen que entender que no solamente es arte, sino también es ciencia. ¿Pero qué estamos jugando con la música? Estamos jugando bastante con los sonidos. Así que en este aspecto vamos a decir siempre que la música es el arte y ciencia de los sonidos, ¿ok? Ahora, con respecto a los sonidos, ustedes saben que existe infinidad de sonidos que provienen de muchos lugares. Ya podríamos mencionar los sonidos de los animales, podríamos mencionar sonidos de instrumentos musicales, e incluso sonidos que nosotros mismos podríamos propagar o que también nuestro ambiente, ya sean sonidos naturales o artificiales, como el caso de los medios de transporte, el motor de una movilidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque tienen que entender que los sonidos, cuando se habla de música, no necesariamente vienen de instrumentos musicales. También hay sonidos de la naturaleza que ustedes deben conocer, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de sonidos es algo muy amplio. Tú mismo en este momento debes estar escuchando varios sonidos y incluso me podrías describir qué tipo de sonidos estás escuchando, pero por el momento nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a entender que hay sonidos tanto de la naturaleza como también sonidos creados por el hombre de manera artificial o de manera melódica por medio de instrumentos musicales. Continuemos. Vamos a entender, por lo tanto, que cuando hablamos de música inevitablemente tenemos que hablar de sonidos. Por favor, y no te olvides esto, música siempre lo vamos a asociar con los sonidos. Si hablamos de música, estamos hablando de sonidos, y de la forma inversa, si hablamos de sonidos, inevitablemente podríamos estar hablando de música. Pero vamos a dar una pequeña definición de qué son sonidos. Son vibraciones, ojo, no te olvides esta palabrita, son vibraciones que se extienden o propagan por un medio como el aire. Ustedes saben que el sonido viaja a través del aire, al menos en nuestro entorno, cuando estamos caminando, cuando estamos en el aula, cuando estamos en cualquier lugar, el sonido está viajando por el aire y que nuestros oídos pueden percibir, ¿ok? Todo lo que nuestros oídos perciben son sonidos. Aquí podemos tener el ejemplo de dos tipos de sonidos. Fíjense, el martillo está causando un golpe a una superficie sólida. Esto inevitablemente va a generar esta vibración que habíamos mencionado. La vibración va a ser en este lugar, en el lugar donde se causó el golpe. Lo mismo en la flauta dulce, que es un instrumento musical. La vibración se va a causar en el cuerpo de la flauta. ¿Qué va a producir? ¿Qué dijimos hace rato? Que se propagan, que se extienden o se propagan por el medio, por un medio como el aire. Es decir, tanto el golpe del martillo como el soplido de una flauta van a propagar sonido que va a viajar a través del aire. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros oídos. Lo mismo sucede con la flauta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya sea que haya un golpe, una explosión, la interpretación de un instrumento musical, siempre va a intervenir esta palabra muy importante, vibración. Vibración. Siempre. A partir de la vibración es que se produce el sonido. Y otra cosa es el medio. El medio es es el aire. Es por donde viaja. ¿Ok? En el caso nuestro, la mayoría de los sonidos siempre tienden a viajar por el aire. Entonces aquí tenemos dos aspectos muy importantes. Tanto la vibración como también el medio que es el aire, y nosotros siendo receptores los recibimos por medio de nuestro sentido auditivo, que sería, aquí se los marco, nuestros oídos. Continuemos.
Ya que hemos entendido los sonidos o el sonido, cómo es que se propaga, cómo es que se produce, vamos a hablar de algunos tipos de sonidos existentes. Por ejemplo, podríamos mencionar a los sonidos determinados. A ver, un sonido determinado va a tener algunas características que aquí se los pongo tiqueado. Son sonidos melódicos. Vamos a escuchar este sonido que puede ser un sonido melódico. Ok, ahí teníamos varios sonidos y los sonidos que fuimos interpretando son sonidos que se han podido determinar como notas musicales. Han sido melódicos, son comprensibles e incluso podríamos decir o tratar de descubrir qué notas exactamente han intervenido en esta canción. Es por eso que son determinados, se puede saber qué sonidos exactamente hemos usado. También son sonidos de las que puedes saber qué notas musicales exactamente son, como les acabo de mencionar. Fíjense este caso, muy peculiar, muy interesante. Estamos hablando del violín. Entonces, el violín produce un sonido o varios sonidos determinados. Podríamos saber qué nota exactamente está produciendo este instrumento. Bueno, y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta cómo es que los instrumentos por lo general, tanto como el violín, la flauta y otros más, otros instrumentos musicales, pueden producir sonidos que son determinados. ¿Por qué determinados una vez más? Porque podemos saber, podemos determinar qué notas musicales están usando, qué notas musicales están interviniendo. Hay sonidos que realmente es muy complicado saber qué notas musicales están sonando. Les daré un ejemplo previo. El motor de un auto. ¿Qué sonido, qué notas musicales será que interpreta? ¿Será que toca alguna nota musical? Pregúntate. Claro que hay vibración, aquí hay vibración, está produciendo sonido y claro que sí, está mandando por medio del aire a todo su entorno el sonido. Pero ¿son notas musicales? ¿Realmente son notas musicales? Pues temo decirte que no son notas musicales, pero sí, evidentemente, una movilidad, un motorizado sí emite sonidos. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de este término, sonidos indeterminados. Sonidos indeterminados porque no sabemos exactamente qué notas son las que están produciendo. Y fíjense, en este caso puse el dibujo de dos objetos que realmente en la actualidad producen sonidos indeterminados y hay muchos más. Ustedes me van a decir luego qué instrumentos o objetos producen sonidos indeterminados. Aquí tenemos el dibujo de un auto que produce por medio de su motor sonidos, pero ya habíamos dicho que estos sonidos no son determinados porque no podemos saber qué notas musicales producen, pero inevitablemente, claro que sí, producen sonidos a todo su alrededor. Pero fíjense este otro objeto, y este ya no necesariamente es un objeto común y corriente, sino estamos hablando de un instrumento musical que podría ser un tambor, o podría ser un redoble, o incluso un bombo. Pero en este caso vamos a hablar del tambor. Fíjense que este instrumento musical sí se usa bastante en la música, sí se acompaña con instrumentos como el violín, se acompaña con instrumentos como la flauta y otros instrumentos más, e incluso lo usamos bastante en bandas, pero este tambor, como otros instrumentos de percusión, producen sonidos indeterminados porque cuando golpeamos un tambor no sabemos qué es lo que exactamente, qué nota exactamente está produciendo. Ese es el asunto. Por ejemplo, este sonido de percusión, que yo creo que nadie puede saber o es muy complicado saber qué nota produce. Te habrás dado cuenta que el sonido que produce un tambor no se puede considerar una nota musical. No se puede considerar una nota como en el caso de un violín.
no es una nota. Entonces quiero que entiendas la diferencia de estos dos sonidos. Espero lo hayas tenido bastante claro hasta aquí. Tenemos dos tipos de sonido. Los sonidos que son determinados, en la cual podemos saber qué tipo de notas juega cuando lo escuchamos o cuando lo interpretamos, y también los sonidos indeterminados, en la que no podemos saber qué tipo de notas musicales hay. En la música generalmente se usan estos dos tipos de sonidos. Muy bien, aquí tenemos una pequeña definición. Son sonidos de los que es muy difícil, es bastante, a decir verdad, saber qué notas son. Entonces ahí tienes el concepto de los sonidos indeterminados. Pregunta: ¿qué tipo de sonidos usamos en la música? Y te lo acabo de responder. ¿Qué tipos de sonidos usamos? Usamos tanto los sonidos determinados como los indeterminados. Pregunta 2. ¿Cómo representamos a los sonidos en la música? Muy bien. Ahora ya vamos a ir entrando en materia. Música. Los podemos representar simple y sencillamente de manera escrita. Es la forma más completa y más correcta de representar. Entonces, las representamos de manera escrita. ¿Cómo es esa manera entonces escrita? Ya habrías visto tal vez en alguna clase o en algún lugar estas líneas con unos símbolos y algunos óvalos inmersos dentro o fuera de estas líneas. Entonces es una forma muy completa y muy universal de representar la música. Muy bien, hoy llegamos hasta aquí. Espero hayas podido comprender estos pequeños conceptos que trato de explicarte. Cuídate mucho y hasta la siguiente clase.